Ya nos vamos de la escuela en relación a esos actos escolares que se repiten constantemente de generación en generación, pero es mucho más interesante que eso, que congeló el sistema educativo y se lo puede plantear en términos geopolíticos. Vamos a hablar de la geopolítica de la Revolución de Mayo con un historiador, Klaus Gallo, que se ha dedicado a estudiar ese periodo. Klaus, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Gracias. Klaus es doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford, es docente investigador de la Universidad de Itela, donde también fue director del Departamento de Historia y autor de libros claves como Las invasiones inglesas, Episodios militares de nuestra historia y de la invasión al reconocimiento. Bueno, el hombre ideal para esta tarde previa al 25 de mayo. Klaus, pensamos América Latina con distintos mapas geopolíticos según las épocas, ¿no? Hasta en la década del 70, la presencia de Estados Unidos fue clave, las intervenciones. Ahora entran en juego también Rusia y China. En el 25 de mayo era distinto. ¿Cómo se armaba ese escenario geopolítico? Sí, estaba muy dominado por dos grandes potencias europeas, que eran Gran Bretaña y Francia. Especialmente en ese momento Francia, que tenía como emperador a Napoleón Bonaparte. Napoleón estaba logrando conquistar buena parte de lo que podríamos llamar Europa occidental. Y por otro lado, Gran Bretaña tenía un poderío comercial enorme ya para ese entonces. Claro. ¿No? Lo que está pasando en 1810... Me sorprende que no hayas mencionado a España. Es que España es como se está viendo justamente en 1810 y ya se estaba viendo unos años antes, el episodio de las invasiones inglesas, por ejemplo, ¿no? Es clave para entender que España es un imperio en decadencia, digamos, ¿no? Bastante debilitado. Claro. O sea, la intentona inglesa de quedarse con estas tierras del Río de la Plata fue porque había un debilitamiento del poder español. Sí, habían varios factores, ¿no? Nunca se supo bien qué hubieran hecho si lograban conquistar Buenos Aires, ¿no? En el sentido de si hubieran incorporado este territorio como una colonia más, o si se lo hubieran apropiado, digamos, para tener un punto de referencia comercial muy importante. ¿No? Así que es Gran Bretaña y Francia. ¿Y cómo juegan esas dos naciones en la Revolución de Mayo? Bueno, desde el momento que Napoleón decide invadir Portugal, porque Portugal había violado un bloqueo comercial impuesto por Napoleón a varios países de Europa, Napoleón decide entrar a España, país aliado de Francia. La lógica es que por vía marítima no lo podía hacer, porque Gran Bretaña dominaba los mares. Entonces, país aliado de Francia, España, cruza los Pirineos y de ahí se dirige a Portugal. Porque quiere poner las cosas en su lugar. ¿No? Lo que no previó Napoleón es que su ingreso en España iba a traer una serie de trastornos, en gran parte por culpa de él. Él quiere adueñarse de la situación política en España, porque ahí es donde él ve a primera vista, digamos, lo mal que están las cosas en España, con Carlos IV, el monarca. Carlos IV, sí. Y bueno, viene los todo Borbones, ¿no? Exacto, exacto. Viene todo el episodio llamado de la farsa de Bayona, donde él da a entender que va a convocar a Carlos IV y su sucesor, su hijo primogénito, Fernando VII. Y cuando se enteran los españoles que ha puesto a los dos presos y ha nombrado monarca a un hermano suyo, a José Bonaparte, ahí estalla todo en España, ¿no? Por otro lado, los portugueses, por sugerencia de los ingleses, trasladan, o sea, mudan literalmente su imperio al Brasil. Para resguardarse de la entrada de tropas francesas. ¿Portugal era un imperio más poderoso que el de España? No. Era una monarquía formalmente y no. De hecho, en América tenía muchas menos posesiones, ¿no? que España. ¿Y cómo repercute ese ingreso de Napoleón a España en estas costas, ¿no? Bueno, empieza a generar mucho ruido y bastante inestabilidad y mucha incertidumbre, por supuesto, ¿no? Entre otras cosas porque quien estaba de virrey acá en Buenos Aires, en el Virreinato del Río de la Plata, antes de Cisneros, Liniers. Liniers era francés. Entonces el hecho de que hubiera un virrey, por más héroe de las invasiones que era Liniers, el hecho de que fuera del mismo país que Napoleón, el invasor, que había,
Claro. que el país, del país invasor a España, Sí, sí. ya generaba cierta turbulencia. Digamos, hay un intento de Álzaga en 1809 de tumbar a Liniers, ¿no? Sí, que sí. es resistido por las milicias criollas, ¿no? Que eran leales. Que eran leales Sí, a que ya, Liniers, sí. es decir, que ya en el Río de la Plata se estaba dando una alineación en virtud de esas invasiones en España, unos a favor de España, ¿no? Sí, había exacto, quienes resistían exacto. todavía a los criollos, y los criollos apoyando a los franceses porque minaban el poder de España. No diría que apoyaban a los franceses, no. Lo que ellos empiezan a cuestionar a las autoridades, ¿no? A Liniers, después a Cisneros, Sí, cuando sí. viene, es que dado el estado de situación en España, no está España en condiciones ideales de seguir gobernando sus colonias. Claro, Porque, de hecho, el que está en el poder es un enemigo, es un francés. claro. Entonces, no es que son pro-franceses, podría haber alguno que otro, pero Sí, sí, sí. casos muy aislados, ¿no? Sí, sí, sí. Es el cuestionamiento al Imperio Español, a las condiciones actuales Claro. para que España pudiera ejercer dominio político sobre sus colonias, ¿no? ¿Ese es un argumento o es una excusa para buscar independizarse? Esta idea de que era una especie de Sí. máscara, de estratagema para finalmente cortar lazos con España. Bueno, hay historiadores que creen que es un poco de las dos cosas, ¿no? Y que según los personajes, los protagonistas, ¿no? Del 25 de mayo, hay que ver caso a caso, ¿no? Que quién tiene esa postura más de la máscara o está usando este momento como una excusa. Sí, sí. Y quienes realmente ya tenían formada una idea de una futura independencia, ¿no? Claro. Bastante próxima. En América Latina se ha instalado siempre una discusión que plantea identidades nacionales más o menos proclives a alinearse con distintas naciones y países. ¿Existía esa idea de los intelectuales, los patriotas de entonces, pensando que el modelo podía ser Francia o el modelo España o Gran Bretaña o inclusive Estados Unidos? Sí, es un tema bastante debatido últimamente en la historiografía. Puntualmente, acerca de lo primero que me preguntás, el concepto de nación está Todavía. poco divulgado, Claro. poco difundido y de hecho los estados-nación modernos, Claro. como los conocemos hoy, habían pocos, pero ciertamente el caso de la independencia norteamericana y la Revolución Francesa que establece un nuevo concepto de soberanía Claro. basado en libertades Claro. y derechos. El pueblo que decide. Sí. Claro, y eso se toca mucho con lo que vos mencionás de influencias intelectuales, de pensadores, ¿no? Ahora, ¿cuánto tardaban en llegar esas ideas? Porque decimos que todos esos movimientos, esas invasiones de ejércitos que llevan meses, llegaban a estas costas y producían una inestabilidad política. ¿Cuánto tardaba en espejarse una situación aquí? Claro, bueno, puntualmente el hecho que dispara, o la noticia que dispara todo lo que va a ocurrir en mayo, es de comienzos de 1810, cuando llega por barco la noticia de la caída de la Junta Central de Sevilla. ¿Qué es de cuándo la caída? Y había sido últimos meses del 9 y Sí. la noticia llega acá recién. Par de meses, claro, algo así. claro. Es todo un tema ese de la llegada de las delay. noticias a través del Atlántico. Claro. ¿No? Esperando esas travesías, ¿no? Claro, y además las reacciones a esas noticias que ya quedan viejas pueden estar desacompasadas con otros Totalmente. sucesos que empiezan a suceder en España Sí. y todavía no repercuten en Sí, aquí pasaba pasó mucho eso, claro, pasaba mucho, pasaba eso. sí. Desfasajes, ¿no? Sí. ¿Por qué? Bueno, vos sos un experto en las invasiones inglesas, hay otro libro clave de Tullio Alperín Donghi, ¿no? Se habla que el libro de la década del 70 de Tullio Alperín Donghi y tu tesis, que es el libro de las invasiones inglesas, han sido muy importantes para complejizar ese análisis. ¿Por qué hay tanta conexión entre ese episodio y lo que sucede después en la Semana de Mayo? Porque la tesis de Alperín Donghi, que vos muy bien mencionás, consiste en explicar la importancia de las invasiones, sí, en función de lo que va a venir después, que es el 25 de mayo, 3-4 años después. Él hacía mucho hincapié en la cuestión de la formación de milicias. Ajá. La milicia como un nuevo actor Perfecto. político en el Río de la Plata y
son distintas divisiones de milicias que se crean. Muchas de ellas están compuestas por criollos. Criollos, o sea, nacidos en el territorio. Exacto. ¿Pobres o de burgueses? Más bien burgueses, diríamos, bien burgueses. ¿no? Sí, en la mayoría de los casos. Y algunos de ellos, bueno, Manuel Belgrano, ¿no? Con no solo cumpliendo funciones militares puntualmente, sino también con mucho conocimiento de las ideas en boga, ¿no? Bastante ayornados, digamos. ¿A qué intelectual le llegan las ideas de Estados Unidos en particular? ¿Hay alguno que se apropie de eso que estaba sucediendo en Estados Unidos? Es curioso cuando se habla de las influencias de esas dos revoluciones, ¿no? La norteamericana y la francesa, que pareciera que la mayoría de los criollos están citando más cuestiones puntuales de la Revolución Francesa más que de la norteamericana, ¿no? Yo no sé bien exactamente qué obedece eso, por ahí porque era más reciente en el tiempo la Revolución Francesa. ¿Y por la invasión también a España, quizás? Puede ser, puede ser por la figura de Napoleón también. Y porque Estados Unidos es un poco una nebulosa todavía, no se sabe bien si se va a firmar realmente como esta república federal independiente. Todavía no es una gran potencia, ni mucho menos, y está un poco viendo a ver qué pasa. Ahí, pero ¿no? pero Estados Unidos se convierte en un caso ejemplar de corte con la corona. Sí. En ese sentido duda. sí lo leen. Sí, porque fue muy impresionante. Digamos, rompieron nada menos que con el Imperio Británico. Decías que hubo quizás algunos patriotas que soñaron con la posibilidad de que Gran Bretaña, en esta avanzada en las invasiones inglesas, pudiera convertir este territorio en una colonia, que es un destino que algunos añorarían, ¿no? ¿Por qué eso no sucede? Bueno, son derrotados militarmente, ¿es por ese único factor? Sí, pero también porque no son tanto los casos de patriotas, digamos, criollos, que hayan hecho público ese deseo, ¿no? En realidad... ¿Y por qué? ¿Había un prejuicio en contra de Inglaterra? No, había cierta admiración por lo que eran las noticias que llevaban del progreso, ¿no? De la industria, de la industrialización. El comercio. Del comercio, el libre comercio. Estaba, ¿no? Belgrano, Moreno, les atraía ese sistema. Pero por otro lado, si uno lee en las pocas memorias que hay, pero sobre todo la de Belgrano, la de Moreno, lo que ellos expresan es una sensación de humillación por la facilidad con la que entraron tan pocas tropas británicas y tomaron el fuerte de Buenos Aires en 1806 y coinciden en que, bueno, o estaban bajo el amo de siempre, que era España, o bajo ninguno. Entonces, deseos de caer bajo dominio británico, la mayoría te diría que no tenía. No eran cipayos en los términos de la década del 70, claro, ¿no? Claramente no. Claramente no. Klaus, siempre la escuela no ha sido buena, el sistema educativo no ha sido bueno para dejar en claro cuál es la diferencia en términos del peso que tiene en la construcción del Estado-Nación Argentina el 25 de mayo comparado con la independencia, con el 9 de julio. Sí, como una especie de confusión, parece ser difícil explicar qué pasó el 25 de mayo. Sí, es un buen punto porque yo creo que gente que ya ha salido del colegio todavía no lo tiene muy claro todavía tampoco. No, porque, digamos, 1810 es la decisión de generar lo que se llama un proceso de retroversión de soberanía de manera provisoria. O sea que ahora la soberanía está manejada, dominada por esta junta que adquiere, por lo tanto, autonomía de España. ¿Retroversión qué quiere decir? ¿Que recupero la soberanía? ¿Qué quiere decir esa palabra? Algo así. Que se hace cargo de la soberanía hasta que volviera un rey español, que es Fernando VII. ¿No? O sea, se jura bajo Fernando VII, los nuevos miembros de la Junta. Entonces, no es una declaración formal de independencia, no hay una declaración de ruptura ahí. Después está todo lo de la máscara y cuál eran, en el desarrollo de los años llegando hasta el 16, ya cuál es la tendencia mayoritaria en ese sentido. Pero el 16 marca puntualmente, ¿no? 9 de julio del 16 es puntualmente la declaración formal
de independencia, o sea, de ruptura con España. Sí, sí. ¿Y el 25 de mayo qué es? Entonces, ¿el primer paso hacia eso? Claro, es un paso enorme. Es un paso enorme. ¿Por qué es tan enorme? Y es una revolución, se la llama, a mi juicio muy apropiadamente, una revolución, porque implica un debate interno, implica una puja con las autoridades españolas y inmediatamente sancionada la decisión de crear la Junta, empieza a haber una guerra. ¿No? Las milicias se van organizando ya en un ejército, el Ejército del Norte, cuya misión es recuperar, asegurar que el Alto Perú se incorpore a esta nueva Junta. Y ahí es donde inevitablemente tienen que entrar en colisión con las tropas españolas que bajan del Perú. Claro, una institución política que despliega el poder legítimo de violencia que tiene un Estado. Claro, exacto. ¿No? Ejerce el poder, no se queda simplemente en una cuestión retórica y declamatoria, sino que lanza un ejército a combatir con el ejército español, nada menos, ¿no? O sea, no es nada sumisa la postura de esa Junta, ¿no? Entonces ese es un factor clave. Que habla de un proceso revolucionario, sin duda. Ahora, se cuidan bastante igual de... Está famoso pleito, ¿no? Puja entre Moreno y Saavedra. Sí. ¿Cómo es ese pleito? Porque ya pone en evidencia que hay una facción, que es la morenista, que está integrada de gente que lo sigue a Moreno con una idea bastante firme de ir ya estableciendo bases concretas y puntuales de una eventual ruptura. Y Saavedra tiene la línea más, usualmente se dice conservadora, que es de respetar este juramento en nombre del futuro rey de España. ¿Pero por una cuestión de ver en el largo plazo una salida independentista o porque quería conservar la relación con la corona española? Yo creo que Saavedra es un gradualista, que sí... es una palabra importante en estos días. Muy de moda. Creo que si él tenía ideas de que eventualmente lo más óptimo era llegar a una situación de independencia, había que hacerlo de a poco, ¿no? Y Moreno, claramente en sus discursos, en su retórica, se ve que está más lanzado a una acción más decisiva en ese sentido. Esta fue una revolución de dirigentes, de la corporación dirigentes, y los sectores populares la vieron de lejos. Esa imagen de lluvia con los paraguas en la Plaza de Mayo, ¿es real? ¿Y qué tipo, si es real, qué tipo de población hubo? Yo creo que más allá de las imágenes, ¿no? Del colegio y demás, que son bastante cuestionadas también, creo que la sociedad en Buenos Aires fundamentalmente, después en algunos casos puntuales de otras ciudades, ¿no? Del Río de la Plata, de futuras provincias, creo que hay un grado de vinculación bastante directa de la gente común, digamos, con la toma de decisiones, ¿no? No hay tantas mediaciones, participan. Sí. Eso ya se vio mucho en las invasiones inglesas y se ve mucho en la Semana de Mayo, ¿no? O sea, cuando arranca el 20 de mayo, todo el proceso que tiene que ver con el llamado un cabildo abierto, ¿no? Eso tiene a mucha gente muy pendiente y informada, digamos, ¿no? No es una sociedad que está al margen de esos acontecimientos. Y estaba muy dividida en términos de, bueno, miramos hacia Francia o miramos hacia España, le prestamos atención a Gran Bretaña. ¿Había una discusión sobre eso en esos términos geopolíticos? Yo creo que eso va a ir... Eso es un proceso que va a ir desarrollándose en los meses y años siguientes, ¿no? Y con la expectativa, obviamente, muy puesta en qué está pasando en Europa, puntualmente en España, con las llamadas guerras peninsulares, que no terminan hasta el año 12. ¿No? Entonces, ahí yo creo que se van definiendo un poco las posiciones, porque cuando finalmente España, con ayuda inglesa justamente, logran derrotar a las tropas francesas, asume el trono Fernando VII, y una de las primeras cosas que declara es que su primer objetivo es recuperar las colonias, o poner las cosas en su lugar, en las colonias en América. Bueno, ahí el clima de ebullición y de tensiones crece muchísimo. Y ahí hay gente, en el Río de la Plata. Claro, en el 13 se llama a la asamblea, a la creación de una asamblea ya para establecer algo así como una asamblea formal, una división de poderes.
que fracasa, pero eso ya habla claramente de una intención de crear un sistema político que inevitablemente iba hacia la ruptura con España, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, que de alguna manera las invasiones inglesas en esta concatenación de causas y efectos inesperados, por lo menos hay una idea común que dice que fue el modo en que los criollos se probaron que podían defender su territorio más allá de lo que le aportaba la corona española. ¿Hay algo de eso? Sí, no solo eso, sino volviendo al famoso artículo de Halperin que vos citabas, la noción, la conciencia que toman los milicianos de que son parte de una nueva institución, por así llamarla, que ahora tiene peso, ¿no? Que ahora se vuelve relevante como actor político en la sociedad porteña. Claro, o sea, ella una identidad patria local que no tiene que ver con las determinaciones a la distancia de la jerarquía de la corona. Claro, interesante eso. Exactamente, sí. ¿Los británicos siguieron en contacto con los patriotas? Claro. ¿Qué querían? Bueno, ellos están como desde el momento que están en Río de Janeiro, actuando como una suerte de protector, ¿no? de los portugueses. Obviamente van a seguir muy de cerca lo que está pasando en el Río de la Plata y en otras partes de América del Sur. Porque obviamente están en un brete, porque a ellos les gustaría favorecer las condiciones para abrir una vez por todas los mercados. Pero por otro lado, ahora están aliados, muy fuertemente aliados con España. Sí, claro, para sacar a Francia. Claro. Entonces no pueden ni siquiera reconocer formalmente la decisión de la creación de la Junta. No la pueden reconocer, o sea... Formalmente no, porque eso les haría entrar en un conflicto con la corona española. Entonces, pero está claro que tampoco quieren ponerse muy en contra de las nuevas autoridades en estos territorios, ¿no? Ahora, estos territorios para la corona británica... el interés es económico-comercial, es decir, es un mercado lo que buscan, no hay una pretensión de garantes de una institucionalidad de algún tipo, es negocios. Es negocios, es un objetivo comercial por sobre todas las cosas, pero para que eso se pueda llevar a desarrollar de manera adecuada, o sea que los comerciantes estén en territorios donde las condiciones para ejercer el comercio sean las adecuadas, es importante. Por eso, monitorear lo que está pasando políticamente. Claro. Las condiciones políticas van a determinar las condiciones comerciales, ¿no? ¿Dirías que en la historia, por lo menos de ese periodo, tanto España como Gran Bretaña o Portugal rearman el tablero político en función de su expansión comercial para fortalecerse ellas y no tanto para llevar la influencia de ciertos modelos de gobierno? Sí, yo creo que es la tendencia que se va a ir dando con el correr del siglo XIX, ¿no? Y por eso Gran Bretaña se va a volver tan poderosa. Claro. Aparece mucho la cuestión de la utilidad, ¿no? Como concepto. Y eso aparece en incluso debates acerca de la utilidad de seguir manteniendo colonias cuando se pueden conquistar mercados, sin necesidad de conquistar el territorio. Claro. En Inglaterra ese es un gran debate durante buena parte del siglo XIX. Interesante, una expansión blanda de alguna manera. Sí, han habido historiadores que la han definido como de imperialismo informal. Claro, ¿no? Interesante, sí. Con esa beta comercial predominando por sobre lo político, ¿no? Ahora, y última pregunta, Klaus, ¿España se movió de otra manera? Es decir, la avanzada española en el continente americano tuvo que ver con una empresa evangelizadora, ¿o eso es una excusa para también expandirse como imperio comercial? ¿Desde España decís vos? Antes, sí. Hay de todo, ¿no? Como en muchos procesos de conquista imperialista, ¿no? Creo que sí, hay un primer objetivo material, digamos, económico, y después también político y religioso, sin duda, ¿no? En el caso de España, en América fue... Y cuando llega la Revolución de Masa, ¿esa influencia político-religiosa está vaciada de alguna manera? ¿Está también debilitada? Por eso la Revolución de Mayo puede hacer... Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, la Iglesia sigue siendo un factor muy importante de poder, y basta ver la cantidad de clérigos que hay en esos debates de Mayo, ¿no? A favor de una postura o de la otra. Pero como institución me parece que no tiene peso todavía.
tiene peso. Tiene peso. Pero gradualmente lo va a ir perdiendo, en el caso del Río de la Plata, sobre todo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Klaus, por No, gracias ayudarnos a a complejizar esa fecha patria que, bueno, se ha gastado un poco, ¿no? Y tiene Sí, procesos sí. mucho más interesantes superpuestos, Sin duda. donde las naciones que siguen jugando en el mapa global tenían otro rol, pero también importantísimo, ¿no? Sin duda. Gracias. Sí. No, gracias a vos. Placer. Nos vamos ahora a otro tema. Vamos a hablar del asado de los argentinos.